Durante el primer gobierno del expresidente Alan García Pérez, el Perú vivió una gran crisis económica. La gente no tenía que comer y los pobladores en sí se quejaban. Uno de los fenómenos que se dio fue el de la hiperinflación, como consecuencia de la emisión inorgánica de dinero. Ahora estamos aquí con Martín Reuche, quien vivió durante la década del 80, sufrió estos padecimientos y que hoy nos va a contar sus vivencias y así también lo que pasó con el dólar MUC. Buenos días, señor Martín Reuche. Buenos días a todos ustedes. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer un recuento breve para que ustedes entiendan el contexto en el cual se produjo este fenómeno económico. En el año 85 asumió el gobierno del señor Alan García Pérez, un dirigente aprista connotado, formado en las canteras bajo el padrinazgo de Víctor Raúl Valle de la Torre, muy ideologizado y con una visión muy política de la realidad del Perú. En el año 85 se nombra ministro de Economía al doctor Luis Alva Castro, el cual generó una política expansionista, favoreciendo la producción, incrementó la producción, en el cual tuvimos 2 años de bonanza económica, entre comillas, sin contar que la estructura económica del Perú no estaba preparada para esas medidas de crecimiento de la industria, porque nuestra estructura económica era muy dependiente de las divisas. Importábamos muchos insumos, bienes intermedios, que acá le dábamos un pequeño proceso y lo lanzábamos al mercado interno que estaba protegido. Consecuencia de ello, las divisas de la nación se consumieron en 2 años. Llegado el año 86-87, ya escaseaban las divisas en las arcas del Banco Central de Reserva y se tuvieron que cambiar drásticamente las medidas. La época de apogeo terminó y empezó la época de vacas flacas. ¿Qué pasó? Al cortarse las divisas, se tuvo que imponer un control cambiario rígido para evitar que éstas se siguieran consumiendo con la rapidez que venían consumiéndose. Hubieron 3 ministros dentro de los muchos que estuvieron a cargo de la cartera de Economía y Finanzas. Uno de ellos el ingeniero Abel Salinas, que fue ministro de Economía y a la vez premier en esa época. El otro César Vázquez Bazán y Gustavo Saberbein Chevalier. En esos 3 periodos de ese gobierno se produjeron innumerables políticas económicas tratando de frenar el incesante consumo de divisas. Uno de estos mecanismos de política cambiaria fue el dólar MUC. El dólar MUC significa Mercado Único de Cambios. Era un dólar que tenía un control fijo dictado por el gobierno. Con ello se pretendía, entre comillas, favorecer el crecimiento de ciertos sectores industriales para evitar el consumo de divisas en bienes superfluos o de lujo o innecesarios según el criterio de los ministros de entonces. Consecuencia de ello, la economía que ya estructuralmente estaba distorsionada, se distorsionó más. ¿Qué pasó? En esa época había muchas familias que tenían hijos viviendo en el extranjero, en Argentina principalmente, que estudiaban medicina u otras carreras de moda en esa época. Y no había dinero para enviarle la remesa que tenían que enviar mensualmente. A través del dólar MUC se estableció un dólar MUC para estudiantes. La gente los compraba, los vendía en el mercado negro y les enviaba a sus hijos, lo cual generaba una diferencia cambiaria bastante importante a favor de los chicos que vivían en el extranjero. Pero además de eso generó ciertos mercados negros con estas divisas. Hubo muchos escándalos de corrupción alrededor de ello. ¿Por qué? Porque todos los sectores económicos pugnaban por ser beneficiarios de ese dólar con una tasa de cambio preferencial. Pongamos el ejemplo. Si el dólar estaba en 2.80 en el mercado libre, que es el que respalda el verdadero desarrollo económico en base a oferta y demanda, acá lo vendían el dólar a un solo 80, poniendo un ejemplo. Entonces eso generaba una distorsión porque habían sectores que se beneficiaban con ese dólar y su fabricación venía a ser con precios subsidiados. Consecuencia de ello, se siguió distorsionando la economía
Y uno de los reflejos de esta distorsión de la economía fue el fenómeno hiperinflacionario, que significaba que los sectores que no podían cubrir sus recursos, se generaba el fenómeno llamado la maquinita, que consistía en emisión inorgánica de dinero a través del Banco Central de Reserva. No habían las divisas que respaldaran ni el oro que respaldara la emisión de dinero, sin embargo se emitía dinero para mantener en circulación y evitar el colapso del gobierno. Fruto de ello, dado de que y esto es consecuencia de que, si hablamos de una directriz, lo que falló realmente fue un esquema de gobierno basado en un control político de la economía, cosa que jamás un político debe hacer. Producto de ello es que desde el año 87 se empezaron a endurecer las medidas y el presidente pensó que un grupo de empresarios llamados los 12 apóstoles, que inicialmente se beneficiaron grandemente de los 2 primeros años de gobierno, pensó que dejó de apoyarlo, pero no era así. Simple y llanamente que los empresarios son empresarios que se basan en oferta y demanda, rentabilidad y costos. Entonces ellos tenían una estructura de costos en los cuales tenían que asegurar un retorno y una ganancia, y tenían que usar todos los mecanismos que habían disponibles para hacerlo, entre ellos el dólar MOVE y todo tipo de medidas de estímulo lanzadas por el gobierno. Viendo la ruptura de ese romance, entre comillas, entre el gobierno de Alan García con los 12 apóstoles, que eran los principales grupos económicos de ese entonces se empiezan a tomar medidas sumamente drásticas, una de las cuales fue la intervención de todo el sistema bancario, buscando estatizar y nacionalizar la economía, bajo pseudos principios de nacionalismo económico y de control cambiario para beneficio del pueblo. Consecuencia de ello, tuvimos 3 años de desastre, que llegó la hiperinflación a tener más de 1.000.000% y nos dejó a fines del año 89 con las arcas vacías, desabastecimiento interno, paralizaciones laborales, aparte de muchos fenómenos sociales, y esto aumentó más el caldo de cultivo social, que de por sí estaba explosivo, porque desde el año 80 irrumpió en escena política el movimiento insurgente de Sendero Luminoso, Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Consecuencia de ello, el fenómeno terrorista creció mucho más, y llegado a fin del año 89 el país estaba quebrado. Quebrado en la parte económica, en la parte política, en la parte social, y sobre todo había quebrado el espíritu de las gentes de ese momento. Según los analistas, se cree que 2 generaciones, quizás hasta 3, fueran las que han sido afectadas por esta hiperinflación terrible que vivimos en ese lustro. Es por ello que el análisis nos debe dejar una buena lección para que de ahí en adelante toda política económica sea basada en los mecanismos de mercado. Los mecanismos sociales o redistributivos vienen después, no antes. El bienestar tiene un costo, y ese costo implica sacrificio. Si vemos las lecciones de los países Alemania, de los países europeos, del mismo Estados Unidos, que fue uno de los gestores de este sistema democrático, todo el desarrollo actual es producto de los viejos pioneros, que ahorraron, que invirtieron, que se sacrificaron y que generaron esa plusvalía de la cual ahora estas nuevas generaciones están disfrutando. Ese es, en breve síntesis, lo que pasó en esa etapa, y que nos ha dejado unas contundentes lecciones. Desgraciadamente ese aprendizaje ha afectado a 3 generaciones, las cuales todavía están viviendo algunos de las consecuencias de ese fenómeno hiperinflacionario. Gracias, señor Martín, por su opinión, gracias por su tiempo, y estoy segura que ahora hemos aprendido un poco más y manejaremos nuestra opinión en mayor medida.